Lee, su amor y aprende, lealtad. vive, En el diario estudio de comparte. nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección con fidelidad, oración y fe. Asistiré cada sábado con emoción y una grata ofrenda traeré. La lección de esta semana es la continuación de lo que viene comentando Pablo respecto a cómo el hombre puede ser salvo, y lleva por título La prioridad de la promesa. Recordemos que el planteamiento que hace el apóstol tiene solo dos alternativas: la justificación por la fe o la justificación por las obras de la ley. Para ello, el apóstol ha recurrido a las Escrituras, tomando como ilustración base la experiencia de Abraham. En el estudio anterior comentamos los versículos 1 al 14 del capítulo 3 del libro de Pablo a los Gálatas, y ahora continuamos con los versículos 15 al 20. Bienvenidos a Orientaciones para Maestros de Escuela Sabática. Leamos primero entonces estos 6 versículos antes de explicar cuál es el mensaje de Pablo. El texto dice: hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Si hemos leído atentamente, notamos que Pablo usa varias palabras para explicar el punto en cuestión, tales como pacto, promesa, simiente, ley, herencia, abrogar, invalidar, ratificar. Y menciona por nombres a Cristo y a Abraham. Pero si esto lo sintetizamos, lo podemos reducir a 2 o 3 ideas. Pablo está hablando de la promesa de Dios a Abraham y de la ley, y si hay armonía o contradicción entre ellas, es decir, entre las promesas y la ley. En resumen, podemos mencionar que Pablo se refiere a 3 cosas. Número 1, a Dios y a Abraham. Número 2, a la promesa de Dios expresada a través de palabras tales como pacto, promesa, herencia, simiente y Cristo. Y número 3, a la ley, que aquí en Gálatas se usa muchas veces bajo la expresión obras de la ley. El argumento de Pablo consiste en explicar que la salvación o justificación es por la fe en las promesas de Dios y no por el ejecutar o cumplir las ordenanzas de la ley. Antes de explicar algunos detalles del texto de estudio para esta semana, permítame identificar algunas ideas que podemos rescatar de la lectura de Gálatas 3. Número 1. Cuando un pacto es ratificado, nadie lo puede invalidar ni añadir otra cláusula. Número 2. Las promesas fueron hechas a Abraham y a su simiente. Número 3. La simiente es Cristo. Número 4. El pacto fue ratificado previamente por Dios para con Cristo. Número 5. La ley vino 430 años después de la promesa. Número 6. La ley no abroga el pacto. Número 7. La ley no invalida la promesa. Número 8. Si el pacto fuera abrogado, se invalidaría la promesa. Número 9. La herencia no viene por la ley, sino por la promesa. Y número 10. Dios le concedió a Abraham la herencia por medio de la promesa. Ahora pasemos a explicar e interpretar lo que Pablo está planteando. Lo primero que dice
es que Él usa ilustraciones humanas para enseñar las cosas divinas y espirituales. El versículo 15 dice: hermanos, hablo en términos humanos, es decir, en términos familiares, usado por los seres humanos. Usa un lenguaje cotidiano, tomado de las relaciones civiles que usualmente se realizaban en su época y en la época de Abraham. Luego introduce el tema del pacto. Dice: un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Versículo 15. ¿Qué se entiende por pacto? La palabra pacto aparece unas 284 veces en el Antiguo Testamento y 37 veces en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento se usa la palabra hebrea verit y en el Nuevo Testamento la palabra griega diatheke, y se refiere a un acuerdo legal entre dos o más partes. Y Pablo dice que un pacto, aunque sea de hombre, es decir, realizado entre dos personas, una vez que es ratificado, nadie lo puede invalidar ni añadirle nada. Y menciona esto para enfatizar que si los seres humanos ratifican un pacto, mucho más lo hace Dios, que no miente y cumple sus promesas. El punto que quiere resaltar Pablo es que el pacto de Abraham no fue con un hombre, sino con Dios. Y como tal, su pacto más bien fue una promesa, y sus promesas no pueden ser quebrantadas debido a que descansan en su carácter puro e infinito. En la Biblia encontramos que los pactos pueden ser condicionales o no. Un pacto condicional dependería de la fidelidad de una o ambas partes involucradas, el cual se invalidaría si una de las partes o ambas rompen las condiciones. Un ejemplo de este pacto sería el pacto adámico, donde Dios le prometió vida eterna a Adán si éste permanecía obediente a la palabra de Dios. Un pacto incondicional es aquel que no depende de la fidelidad de una o ambas partes, sino que permanece válido. El pacto noémico, es decir, a Noé, es incondicional, en que Dios promete no volver a destruir la tierra por agua. En este caso, no existe ninguna condición para el pacto. En este punto es importante enfatizar que todos los pactos que describe la Biblia entre Dios y el hombre son originados por Dios y son un acto de su pura gracia. También es importante señalar que la palabra diatheke, que se traduce como pacto, en el Nuevo Testamento y en los papiros generalmente significa testamento, y de esa forma es traducida en muchas versiones. Y entendemos por testamento una disposición preparada unilateralmente y de tal forma que la otra parte la puede aceptar o rechazar, pero nunca alterar. En realidad, la palabra que corresponde a un pacto o convenio, en donde se conjugan dos partes en términos iguales, es la palabra syntheke, la cual no aparece en el Nuevo Testamento. Lo que hace Pablo es usar el término diatheke, que significa pacto de hombre, testamento o última voluntad, para ilustrar el pacto de Dios con Abraham registrado en Génesis 15 y mencionado en Gálatas capítulo 3, lo que significa que Dios estableció las disposiciones de ese pacto y Abraham se limitó a aceptarlas por la fe y las obedeció. Pablo dice que un pacto, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. La palabra ratificado significa confirmado, hecho en regla, es decir, después que un convenio ha sido aceptado formalmente por los que participan en él, sus condiciones tienen fuerza legal y no pueden ser cambiados excepto por mutuo consentimiento. El argumento de Pablo es: si se considera que las disposiciones de un convenio humano tienen esa validez, ¿alteraría acaso Dios caprichosamente sus promesas a Abraham de salvar a los hombres que han demostrado su fe en el Mesías verdadero? El argumento es obviamente que no. El versículo 16 dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. El texto dice que Dios le hizo a Abraham las promesas. ¿Cuáles fueron esas promesas? Número 1, un hijo que sería su heredero.
Número 2, la posesión de la tierra de Canaán. Número 3, la perspectiva de llegar a ser una gran nación. Número 4, que el Mesías sería un descendiente suyo. Y número 5, el privilegio de ser el instrumento elegido por Dios para proclamar la salvación a las demás naciones de la tierra, según Génesis 12:3. Cuando leemos el libro de Génesis, notamos que estas promesas fueron repetidas varias veces a lo largo de la vida de Abraham. Pero hay un punto que Pablo destaca. Enfatiza la diferencia entre decir tu simiente y las simientes. La expresión las simientes se refiere a todos los descendientes de Abraham, pero cuando dice y enfatiza tu simiente, se refiere a uno en particular, a Cristo, el Mesías. Así Pablo explica que el propósito del pacto de Dios con Abraham fue la venida del Mesías y la salvación de los hombres. Todas las otras promesas eran accesorias, pero la del Mesías era la más importante. De modo que Dios superó el fracaso de Israel en muchos sentidos, pero llegado el cumplimiento del tiempo, vino el Mesías como un hijo de Abraham. Es así como la promesa halló su cumplimiento parcial, primero en Isaac, pero el cumplimiento final, completo y supremo, estuvo en Cristo. En el versículo 17, Pablo vuelve a aludir a la seguridad que Dios le dio a Abraham del cumplimiento de la promesa del pacto a través de Cristo como la simiente prometida. El texto dice: esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Al concentrarnos en la lectura del texto, podemos observar que es Dios quien ratificó la venida de Cristo como fue prometido en el pacto, y que la ley que vino 430 años más tarde no abroga ni invalida la promesa. La palabra ratificar significa confirmar, entre tanto que la palabra abrogar significa anular. Así que lo que Pablo está diciendo es que el pacto hecho por Dios a Abraham lo confirmó él mismo, y que el hecho de que posteriormente se haya dado la ley no tenía el propósito de invalidar o dejar nula las promesas, y en forma muy especial la promesa de la salvación a través de Cristo, el Mesías. Respecto a la ley mencionada aquí, el comentario bíblico adventista dice que se refiere a todo el sistema legal dentro del cual Israel fue constituido en el Sinaí como una teocracia, lo que incluía la ley moral, que fue proclamada por Dios en persona, y el sistema ceremonial promulgado mediante Moisés. Los 430 años se refieren al periodo que va desde que Dios llamó primero a Abraham hasta el establecimiento de Israel como nación en el tiempo del Éxodo. Este periodo comprende el tiempo que Abraham permaneció en Canaán y después en Egipto, desde la promesa de hacer de los hebreos una nación y establecerlos en la tierra de Canaán, y el cumplimiento de esa promesa. Pablo se refiere particularmente a la promesa del pacto al principio del periodo y a la proclamación de la ley bajo la cual Israel debía comportarse como una teocracia hasta la crucifixión de Cristo. Aquí Pablo es claro en declarar que el sistema legal ordenado por Dios en el Sinaí no podía reemplazar ni en ninguna forma alterar las condiciones del pacto ni las promesas. En otras palabras, la ley no proporcionó un medio nuevo y específico de salvación, no estableció un sistema de justificación por medio de las obras para que ocupara el lugar de la promesa de justificación por la fe en el Mesías venidero, o para que compitiera con esa promesa. Por lo tanto, los seres humanos fueron salvados por la fe desde el Sinaí hasta la cruz, del mismo modo como lo son todos aquellos que miran y aceptan por la fe la muerte de Jesús como un sacrificio expiatorio en el día de hoy. En el versículo 18, Pablo enfatiza que el papel de la ley no era invalidar la herencia, es decir, las promesas del pacto, tales como la tierra de Canaán o Israel como pueblo escogido de Dios y las bendiciones de la salvación por medio del Mesías. Textualmente leemos: porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham
mediante la promesa. Así que el punto es claro, o es una u otra. No hay ambigüedades, o es por la ley o por las promesas, pero no por ambas. Y para que no queden dudas, Pablo dice claramente, Dios concedió la herencia mediante la promesa y no mediante la ley. Y de acuerdo al contexto aquí, Pablo se ocupa principalmente de la herencia de la salvación por la fe en Cristo. En otras palabras, Dios dio y ellos recibieron la herencia en virtud de su fe en la promesa divina del pacto y no por la promesa de cumplir con las condiciones del sistema legal. Dejando hasta aquí todo claro, considerando que abogó tantas veces a favor de la fe en desmedro de las obras de la ley, Pablo deduce una pregunta obvia que probablemente iba a surgir en la mente de sus lectores. En el versículo 19 plantea, entonces, ¿para qué sirve la ley? O preguntas semejantes tales como, ¿la ley no tiene absolutamente ningún valor? ¿Desechó Dios completamente la ley? Ante lo cual él mismo responde rápidamente, fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Estimados maestros, es importante explicar bien este pasaje porque muchas veces ha sido mal interpretado, dando como resultado la creencia de que en época del Antiguo Testamento los creyentes se salvaban por la observancia de la ley, cuya vigencia habría caducado con la muerte de Jesús en el Calvario, pero que en la era cristiana los creyentes se salvan por gracia mediante la fe. Pero en realidad este concepto es diametralmente opuesto a la enseñanza general de las Escrituras, pues Dios ha tenido siempre un solo medio para salvar a los hombres desde los días de Adán, por medio de la fe en el sacrificio de nuestro Señor. Romanos capítulo 3 es un pasaje paralelo al de Gálatas, donde se trata igualmente el tema de la vigencia de la ley, no de la salvación por la ley. En el versículo 31 Pablo plantea, luego por la fe, ¿invalidamos la ley? Y enfáticamente responde, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Indudablemente, si Pablo hubiese deseado apoyar la idea de que la ley de alguna manera había sido abolida en la cruz, como afirman algunos hoy, este habría sido el momento. Pero Pablo no solamente niega esa idea con un enfático no, sino también, en realidad, afirma que su evangelio confirma la ley. Así es, estimados amigos, que lo que nos tiene que quedar en claro es que la salvación es por la fe, de acuerdo a la promesa de Dios a Abraham, que la ley que se proclamó con gran estruendo siglos más tarde no viene a reemplazar la promesa de salvación por la fe, pues tenía otro propósito, y que en el caso de la ley moral, esta continúa vigente incluso después del Calvario, porque no existe el concepto de que la salvación antes de Cristo era por la ley y después de Cristo por la fe. La fe no invalida la ley, pero la ley no nos salva. Es evidente que Pablo no enseña de ninguna manera la doctrina de una era de salvación anterior al cristianismo por medio de la ley y otra era cristiana de salvación por la gracia diametralmente opuesta a la anterior. Cuando Pablo responde a la pregunta del versículo 19, ¿para qué sirve la ley? Y dice, fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, no está diciendo que la ley fue añadida al pacto de Dios con Abraham como si fuera algún tipo de apéndice a un testamento que modifica las cláusulas originales, pues la ley había estado en existencia mucho antes del Sinaí, como lo revela el mismo libro de Génesis. Más bien lo que Pablo está diciendo es que la ley fue dada a Israel con un propósito completamente diferente. Era para dirigir al pueblo nuevamente a Dios y a la gracia que Él ofrece a todos los que acuden a Él por fe, pues la ley nos revela nuestra condición pecaminosa y nuestra necesidad de la gracia de Dios. Es decir, la ley hace más patente nuestra pecaminosidad y nuestra necesidad de un Salvador. Aquí el concepto de ley
incluye tanto las leyes ceremoniales como la ley moral. Mientras que las leyes ceremoniales señalaban al Mesías y enfatizaban la santidad y la necesidad de un Salvador, es la ley moral con sus prohibiciones la que nos revela el pecado y nos lleva a Cristo. Otro punto importante de clarificar es la expresión de Pablo cuando dice que la ley fue añadida hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Muchos han pensado que este texto denota que la ley dada en el monte Sinaí era temporal, que entró en vigencia 430 años después de Abraham y luego quedó sin efecto cuando vino Cristo. Pero ya hemos leído en Romanos que ni la fe ni el Evangelio anulan la ley. Además, la palabra hasta no significa necesariamente una duración limitada de tiempo, como por ejemplo cuando en Apocalipsis 2:25 Jesús dice, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. ¿Quiere decir Jesús que una vez que Él venga ya no necesitamos mantenernos fieles? En realidad, lo que Pablo está queriendo decir es que la venida de Cristo marca un punto decisivo en la historia humana. Cristo puede hacer lo que la ley nunca pudo hacer, proveer un remedio verdadero para el pecado, es decir, justificar a los pecadores y mediante su Espíritu cumplir su ley en ellos. Finalmente, amigos, en el versículo 19 y en el versículo 20 de Gálatas 3, Pablo continúa su línea de argumentación señalando que para la entrega de la ley Dios usó intermediarios y no así cuando hizo la promesa de la salvación a través de Cristo a Abraham, donde él personalmente la proclamó. Refiriéndose a la ley, el texto dice, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Así que el argumento básico de Pablo es claro. La ley es secundaria a la promesa, porque fue mediada por ángeles y por Moisés. Por más majestuosa que haya sido la entrega de la ley en el Sinaí, con innumerables ángeles presentes, y por más importante que haya sido el papel de Moisés en la presentación de la ley en ese momento, se trató de una entrega indirecta. En contraste, la promesa de Dios fue hecha directamente a Abraham y por ende a todos los creyentes, pues no hubo necesidad de un mediador. Al fin y al cabo, por más importante que sea la ley, no sustituye la promesa de la salvación mediante la gracia y la fe. Al contrario, la ley nos ayuda a entender mejor cuán maravillosa es esa promesa realmente. Estimados amigos, como resumen y conclusión podemos mencionar: número 1, Dios hizo un pacto con Abraham respecto a la forma de salvar al hombre. Número 2, ese pacto, que más bien es un testamento, pues es unilateral, contenía varias promesas, entre las cuales la más importante era la venida del Mesías como Salvador para la humanidad. Número 3, la ley, que fue entregada audiblemente 430 años después, no viene a reemplazar la promesa inicial de salvación por la fe, ni a añadir absolutamente nada respecto a ella. Número 4, la función de las leyes, tanto ceremoniales como morales, entregadas en el Sinaí, tenían la función de mostrar la pecaminosidad y la necesidad de un Salvador e ilustrar el plan de salvación. Las leyes ceremoniales señalaban al Mesías y la ley moral mostraba el pecado y la necesidad de un Salvador. Número 5. La fe no anula la ley, sino que la confirma. Número 6. La ley no abroga el pacto, ni invalida la promesa. Y número 7. Las promesas del pacto se obtienen por la fe y no por las obras de la ley. Queridos amigos, que Dios les bendiga grandemente y disfruten de la palabra de Dios, compartiéndola también con otros. Y si Dios quiere, nos volveremos a encontrar la próxima semana en un nuevo estudio de la palabra de Dios.